Bien, maestra, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, maestra. Hoy sí se me quedaron dormidas. Un poquito, maestra, disculpe. Ok, bueno, pues vamos a empezar nosotras porque si no, se nos va el tiempo y todavía nos faltan ay, va, unos cuantos temas. Nada más nos falta Ceci y Areli, pero Areli ya lleva 2 sábados sin conectarse y Ceci posiblemente entre más tarde. No falta por lo regular. Entonces, vamos a dar un repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Recuerdas? Sí, iniciamos viendo el tema de los recursos humanos, Ujú, que pues cuál es la importancia que tiene el área de recursos humanos, cuáles son las funciones que tiene esta área, cómo es la selección de personal, la formación, ujú. la evaluación que tienen. A su cargo también tiene la responsabilidad de mantener un buen clima laboral. Veíamos que también es como el intermediario entre los trabajadores y entre los jefes. Ujú. Tienen funciones jurídico-administrativas. Mm, y entre eso también la remuneración al personal. Mm, Que en ocasiones decíamos que les tocaba a ellos, ¿no? Ellos delimitaban el salario, pero en muchas ocasiones no son ellos los que pagan directamente, los que controlan el recurso financiero, ¿no? Solo tasan, porque ellos son los que están conscientes de las habilidades y del perfil que tiene cada uno de los empleados, ¿recuerdas? sí, maestra. Entonces, hablábamos también de un tema bien importante en recursos humanos, que es el hecho de que gracias a ellos y el control que tienen sobre el recurso más importante para la empresa puede crecer o puede estancarse o incluso puede irse a la quiebra, ¿no? Porque decíamos que el recurso humano es lo más importante que tiene una empresa. Puede tener excelente infraestructura, puede tener capital fuerte, puede tener materiales de primera, pero si no hizo bien el proceso de reclutamiento y selección y llevó a la gente adecuada en los puestos necesarios, seguramente la empresa no va a evolucionar como él quisiera. O si la gente está requerida para cada puesto es la correcta, pero no se trabaja sobre un buen clima laboral, pero no se trabaja sobre una incentivación o motivación correcta, seguramente tampoco vamos a poder generar una productividad eficiente, ¿sí? Es algo Ahorita que, que ajá, toma el punto de la incentivación hacia el trabajador, en algún momento en una clase comentaba un maestro que él estaba como hasta cierto punto en contra de, de que se dieran premios de puntualidad a los trabajadores porque decía que al final es su responsabilidad llegar temprano. Entonces, ¿por qué premiar a un trabajador por algo que es su responsabilidad, como es la puntualidad? ¿Usted qué opina, maestra? mira, lo que pasa es que depende las vertientes que tengas tú y el punto de vista que tengas tú, ¿no? En efecto, él tiene razón. Desde mi punto de vista, tiene la total razón en que eso es la obligación del empleado. O sea, desde el momento en el que tú llegas y te determinan un horario, es tu obligación hacerlo, ¿no? Aquí el tema es, recordemos que eso servía para generaciones anteriores. Nos hemos tenido que actualizar mucho
Si tú recuerdas, la forma de trabajo no es la misma la que tuvieron nuestros papás, la que tienen tus papás y la que seguramente vas a tener tú, ¿sí? Em, Me imagino, quiero pensar que quizá el maestro que comentó esto incluso pudiera tener una edad diferente, ¿no? Eso influye mucho en la forma en la que nosotros trabajamos. Es importante, desde mi punto de vista, motivar al empleado. Lo que pasa es que dice, es su obligación. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando no llega temprano el empleado? Pero el empleado es muy bueno desempeñando las funciones. Es muy bueno en lo que trabaja, sabe mucho en lo que trabaja, no tiene ningún error. Digamos que el empleado está dentro del área de ventas. Entonces, vendiendo es buenísimo. ¿Qué harías, Rosy? ¿Lo castigarías si llega tarde? ¿Dejarías que llegue tarde? ¿Buscarías una forma de incentivarlo y motivarlo para que llegue tarde? ¿O de plano lo correrías por llegar tarde? Pues no, si me está generando resultados, no lo correría. No, claro que no. Y lo incentivarías para que llegue temprano. El método del castigo, hasta hace mucho tiempo se veía como algo, pues normal, ¿no? Hasta hace tiempo el hecho de decir, 3 llegadas tarde y te descuento un día, eh, sigues llegando tarde y te voy a regresar, sigues llegando tarde y te levanto una acta administrativa, sigues llegando tarde y juntas tus actas administrativas y te vas. Como empleado, ¿cómo lo asimilas tú si yo te digo eso? Sabiendo que das excelentes resultados. ¿Cómo lo Yo tomarías? creo que, bueno, lo tomaría mal porque puede ser que por varias circunstancias a veces, no digo, por ejemplo, las personas que trabajan y tienen hijos, Ujú, puede ser que, no sé, pasan a dejar a los niños a la escuela, pero los horarios pues no son tan, no van tan, no, bueno, no favorecen, ¿no? A sus circunstancias. Entonces, ujú, pero puede ser que, ok, no llego temprano, pero cuando llego me aplico. Y luego ujú, llego y me aplico y doy resultados, pero me llamas la atención porque llegó tarde. Por ejemplo, fue en lo que comentaba el maestro es que en algunas ocasiones las personas llegaban por su premio de puntualidad, llegaban temprano, pero ¿qué llegaban temprano a hacer? Llegaban a desayunar al trabajo. ujú. Entonces decía, así, ¿qué sentido tiene que te estén premiando por llegar temprano si lo que llegas no es a trabajar, sino a desayunar, a peinarte? Entonces, Maquillarte, hacer otras cosas. maquillarte, hacer otras cosas que no es propiamente llegar y a hacer como que eficiente el tiempo laboral en el que tú estás en la empresa. Entonces, lejos de que se motive, pienso yo que lejos de motivar al empleado, si está entregando resultados, pues uno lo desmotiva porque dice, pues a pesar de las circunstancias, estoy echando ganas y vienes y todavía me ejerces presión de esa forma, pues también, pues sí, o sea, genera como que un clima laboral ya más tenso Ujú. para el empleado también. Claro, y si esto le sumamos otro punto bien importante de las empresas mexicanas que es, tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida. Yo no digo que todos lo hagan, pero al menos sí la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, aquí va algo que es real, ¿sí? Tomando, y qué buen comentario, porque al final, en algún momento, yo estoy segura que tú vas a tener el mando sobre varias gente y vas a tener que tomar decisiones de este tipo, ¿no? Seguramente también en algún momento vas a emprender
y vas a tener el manejo de recurso humano. Entonces, aquí va un ejemplo bien claro. Mi hermana, eso es real, mi hermana trabaja dando soporte técnico en este momento tiene las tiendas de Grupo Ilusión, da soporte técnico en sus cámaras, en todo, vía remota, obviamente. Ella desde que iba a terminar su carrera, empezó haciendo sus prácticas ahí. Y pues por el buen desempeño le dieron trabajo, que hasta la fecha tiene, de tener como 7, 8 años trabajando en esa empresa fácil. Y pues ha ascendido. Y han ascendido porque es muy buena trabajando. Digo, no porque sea mi hermana, pero la verdad es que le tienen una estima especial. Mi mamá ha ido incluso por ella y el dueño le habla maravillas de mi hermana. Pero mi hermana tiene un defecto bien grande. No es puntual. Y digo, pues es un defecto muy grande. Entonces, ahorita porque está trabajando en casa, pues se conecta puntual porque sería el colmo, ¿no? Pero cuando eran presencial, siempre llegaba 9:15, 9:10, 9:20, 9:05 y después de un determinado tiempo, obviamente, pues ya llega un retardo, ¿no? Pero también es una de las personas que más le ha dado a la empresa porque nunca se va a su hora. A ella, por ejemplo, sale a las 7 o salía a las 7, me acuerdo, porque a mí me tocó ir por ella varias veces y era desesperante. Yo decía, híjole, es que tú dices que sales a las 7, pero llego a las 7 y me vas saliendo a las 8, a las 9. Me tocó incluso ir un día por ella hasta las 10, estarle esperando en casa hasta las 11. O sea, ¿te imaginas cuántas horas después de las 7 de la noche le está dando a la empresa? Entonces, ella siempre se queda tarde porque luego le dicen, oye, es que fíjate que surgió este tema, no hay quien lo resuelva, te lo pasamos a ti, yo sé que ya te vas, pero pues échanos la mano, que no sé qué, que no sé qué. En alguna ocasión, su jefe, su supervisora, le llamó la atención por el tema de llegar tarde, ¿no? Entonces, pues, sí se enojó, llegó un momento en el que se enojó y le dijo, está bien, tienes razón, a partir de mañana yo empiezo a cumplir mis horarios, que son llegar temprano, llegar puntual a las 9, pero también irme puntual a las 7. No, pero es que tú sabes que salen temas, que no sé qué, tienes que apoyarnos. Y ustedes, ¿por qué no me apoyan a mí si solo estoy llegando 10, exagerados 20 minutos más tarde y te estoy regalando hasta 5 horas, 4 horas, 3 horas? Te las regalo porque no hay pago de horas extras. Te las regalo por apoyo a la empresa. Hoy que yo como empleado necesito el apoyo, me regañas y me dices que me vas a castigar. ¿Qué pasa acá? ¿No? Fue lo peor, porque a partir de ese tipo de regaños, incluso mi hermana ahorita se está preparando más, porque ella no quiere trabajar ahí, porque quiere buscar otro lado. Y así muchos trabajadores de allá, de esa empresa, se han ido por este tipo de temas. No hay una valoración, no hay una incentivación adecuada, ¿sí? Lo que dice el maestro es totalmente cierto, ¿no? ¿Por qué te tengo que premiar con algo que es tu obligación? ¿Sí? Hace años, para nuestros papás, estos métodos de trabajo estaban bien y eran aceptables. Hoy, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿tú qué harías? Pues me molesto y tu productividad se empieza a ver afectada. ¿Por qué? Porque ya no estás a gusto, porque ya no tienes el mismo amor por la empresa y comienzas a hacer acciones como estas, ¿no? La de, pues ya no me quedo, ¿no? Y sí, hay días que les dicen, no, yo tengo un compromiso y vámonos, ¿no? Desincentivaste al empleado, lo tambaleaste. Entonces, yo creo que acá tendríamos que hacer un balance, ¿no? Y buscar hay dos tipos de motivación en recursos humanos, la motivación positiva y la motivación negativa. ¿Cuál es cada una de estas? Bueno, la negativa es esa motivación que hacen los patrones, los mandos altos, en donde te dicen, si mañana no haces esto,
te vamos a castigar. Si mañana no haces esto, te vamos a descontar un día, te vamos a regresar, te vamos a poner un acta administrativa. ¿Eso qué genera? Definitivamente, si lo único que quieres es lograr el objetivo, sí, el empleado ya no va a llegar tarde, porque a cualquiera le asusta un descuento, porque a cualquiera le asusta un acta administrativa, porque quizá incluso muchos no conocen la Ley Federal del Trabajo, que dentro de la Ley Federal del Trabajo no está permitido el hecho de los descuentos, ni de los regresos, ni nada de eso, por un tema de retardos laborales. ¿Sí? Porque muchas veces también el empleado tiene desconocimiento de sus derechos y obligaciones como trabajador. Dentro de la Ley Federal del Trabajo no está reconocido este castigo. Incluso te pueden demandar, ese es otro punto. Te pueden demandar si tú le descuentas al empleado por llegar tarde. Tienes que justificar el por qué se le descontó. Entonces, pues esto no se hace porque muchos no conocen los derechos, ¿no? Pero resulta que ese es un punto. El otro, lo haces por la forma negativa y como dije, logras el objetivo, sí, de que no llegue tarde. Pero ¿qué logras adjunto a esto? Pues que el empleado comience a ver mal la empresa, que el empleado comience a decepcionarse de la empresa, que el empleado comience a bajar la producción, o simple y sencillamente que el empleado ni siquiera ya regrese al otro día, ni las gracias te dé. La otra forma de incentivación es la positiva. Dentro de la positiva está este tema de pongo bonos de puntualidad, pongo, no sé, al que llegue temprano todos los días lo voy a poner en el cuadro de honor, al que llegue temprano todos los días le voy a regalar, o al final de la semana se le regala una hora de desayuno, no sé, premiar este punto. No premiarlo porque estás cumpliendo con una obligación que ya sabías que te toca, no. Más que verlo como un premio, hay que verlo como una motivación que genera un ambiente agradable dentro de la empresa. Que dices, bueno, llego temprano, sí me voy tarde, a lo mejor no me pagan horas extras, otro punto muy, muy tocado en las empresas mexicanas, que no todas pagan horas extras, la mayoría no las quieren pagar y menos apegados a derecho. Entonces dices, bueno, está bien. Pues no hay problema, ¿no? O sea, si me quedo más horas, tengo que llegar puntual para ganarme ese bono, pero pues si no me pagan horas extras, al menos con el bono yo lo veo retribuido, ¿no? No, pues sí me gusta, porque en otras empresas yo me hubieran castigado, porque en otras empresas yo me hubieran descontado, porque en otra empresa ya hasta me hubieran corrido y me seguirían seguramente después de castigarme pidiendo que me quede horas extras. Entonces, si lo ves así, para poder determinar los métodos de motivación, recursos humanos tiene que analizar todo el entorno. Eso es parte del entorno. Otro punto, analizar que su plantilla de recursos humanos, la mayoría a lo mejor en este momento son una generación que es la generación denominada de cristal, por así decirlo, ¿sí? Es una generación en donde ya no están dispuestos a aceptar una jefatura como tal, en donde ya no están dispuestos a aceptar este tipo de motivación negativa, en donde dicen, me voy. No te gusta, me castigaste por esto, me voy. ¿Sale? Entonces, tienes que tomar en cuenta todo esto para poder determinarlo. Ahora, lo que comentaba el maestro también es muy cierto. Muchas veces llegan temprano y llegan a hacer otras cosas. ¿Qué está fallando acá? ¿Recursos humanos? ¿Qué crees que esté fallando acá? En donde llega el empleado temprano, pero llega a hacer otras cosas. Bueno, pues ella no sería tanto de recursos humanos, ¿no? Porque él está haciendo de su parte con premiar a las personas que, digamos que de buena fe,
Ujú. Ellos pues dicen, ellos te premian por llegar temprano porque se supone que al trabajo vas a trabajar. Sí. Entonces ya va más conforme al empleado. Hasta cierto punto, en esa materia veíamos sobre la ética profesional, Ujú. sobre los valores y principios que uno desempeña ya como profesionista. Entonces, pienso yo que ahí entran pues ya como los valores, entre estos pues ya está el de la responsabilidad y el profesionalismo. Entonces, pues ya ahí ya va más como al empleado. Y usted tiene razón cuando menciona que el recurso humano es el más importante, pero también el más complicado, porque Sí. como mencionaba en otra clase, es muy difícil mantener un clima laboral muy, muy tranquilo, porque pues para eso pues no solamente está en las manos como de recursos humanos, sino también hay ciertos puntos que pues ya depende mucho del personal. Entonces, pues quizás sí se pueden hacer o implementar varios mecanismos para que los trabajadores cambien de ciertas actitudes. Por ejemplo, hay un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Quizás usted ya lo leyó, maestra. No, la verdad, no. Bueno, pero ese libro está muy interesante porque va enfocado hacia la empresa. Entonces, hay empresas que se preocupan por sus empleados y sus capacitaciones van más allá del ámbito profesional, sino al ámbito personal de los empleados. Se preocupan por los empleados con la finalidad de que parten de la idea de que eh, si tratan bien a sus empleados, entonces también deben de tratar bien a sus clientes. Sí. Entonces, por eso es que esas empresas inyectan mucho en trabajar en la persona de sus trabajadores. Por ejemplo, ahí mencionaba el autor que él visitaba, fue a un hotel que fue a brindar capacitación a los trabajadores. Era una misma cadena hotelera, pero le llamó la atención que aunque era la misma cadena y se supone se rigen sobre los mismos principios, la misión, visión y todo, pero era diferente el trato. Entonces, ¿a qué obedecía? Pues a cómo desde los altos mandos estaban trabajando con sus empleados. Entonces, en la cadena hotelera que para él brindaron un muy buen servicio, este, incluso tenían así como frases, ¿no? Frases que querían representar como que siempre tienes que andar con una cara feliz al cliente y tú sentirte feliz para que todo eso lo proyectes durante el día y todo eso. Entonces, y ya relacionándolo con otros textos, habla sobre que para que uno tenga el éxito profesional, primero debe tener el éxito personal, sentirse en paz con uno mismo para poderlo proyectar en todos los ámbitos que usted se vaya a desempeñar. Entonces, por eso sí, es muy importante todo esto y creo que sí es cierto, o sea, el papel que tiene recursos humanos dentro de la empresa es muy importante, sí capacitarlos tanto en el ámbito profesional, pero también en el ámbito personal. Hay una empresa maestra, Ujú. quizás se llama Amway. ¿Ha Se escuchado usted? distribuye. Ajá, que distribuye. Pero, Ese, ¿qué es lo que en vende esa? No, no la recuerdo. Amway es una empresa que vende vitaminas, son varios servicios, varios productos, perdón, los que ella hace. Es una empresa norteamericana. Ujú. Entonces, tiene un sistema de capacitación y a mí me parece interesante porque sí, en su sistema de capacitación
se interesa mucho primero también por el crecimiento personal de las personas que van ingresando a su sistema, que es para vender todos sus productos. Entonces, les dan audios, les dan libros y así como para su crecimiento personal. O sea, porque pues ellos se encargan hay personas que se interesan, entonces se inscriben a Amway y ya ellos empiezan a vender los productos de Amway. Entonces, Ujú. eh, ¿qué es lo que dicen? Si hay muchas personas que, por ejemplo, cuando uno anda vendiendo, pues muestran diferentes actitudes. Hay personas que van a ser incluso hasta groseros, que les van a decir, no, no quiero, gracias, ¿no? O que ni siquiera les brinden el saludo. Sí, Entonces, ¿qué es lo que hacen? En esta empresa los capacitan en su persona, así como para que, ok, si te dicen eso, no pasa nada. Tú continúa tu camino y como que van formando la mente, como para que no, de qué forma vas a asumir como que esas situaciones, porque a veces, dicen muchas de las cosas que a veces nosotros decimos, nos posicionamos como en actitud de víctima, de, ay, pobre ujú, de mí, me dijeron que no, ni me saludaron. Y dicen, a ver, ¿te vas a poner en esa posición de víctima o te vas a poner como en posición de, no pasa nada, yo continúo mi camino, yo sé cuáles son mis objetivos, venta, esto y el otro, y adelante? Entonces, por eso pienso que sí es muy importante desconozco ahorita actualmente, no, pienso que si a las empresas les cuesta como que dar para capacitación técnica, para que lo tengan así súper presente, creo que menos le van a dar tanta importancia al crecimiento personal de sus sí. empleados. No dudo que las hayan, porque no se puede generalizar, pero sí pienso que también deberían empezar como que empezar también a preocuparse por esa parte de sus empleados, porque entonces si sus empleados se sienten bien, eso también lo van a ver reflejado en su productividad. Claro, y algo que tocaste que es muy cierto y demasiado importante. En algún momento yo leí la frase que decía, una frase que decía, no recuerdo quién fue, pero que hacía alusión a este tema. Las empresas se preocupan por agradarle al cliente, por tener contento al cliente y cometen el error más grande. No es al cliente al que tenemos que agradar, no es el cliente al que tenemos que cuidar, es el empleado al que tenemos que motivar, al que tenemos que agradar, al que tenemos que hacer sentir bien, porque el empleado es ese reflejo directo con el cliente. Y si tú tienes a un empleado que no está a gusto, que está de malas, que está frustrado, que no le cae bien la empresa, pero que tiene necesidad, cuando el cliente llegue con él, no le va a saber atender y va a correr al cliente. Entonces, es un, es un punto bien importante y que efectivamente en México no lo toman todavía en cuenta. El empleado, o sea, desde el momento en el que le dices empleado también ya es humillante para el empleado últimamente, ¿no? Ahora también los términos que tenemos que elegir para dirigirnos hacia la gente que colabora con nosotros es otro, ¿sí? Por este tema, ¿no? También las generaciones han evolucionado. Ahora también hay otro tema muy importante. Nuestros papás no tenían a la mano la información como hoy la tenemos nosotros. Es decir, si hoy hay gente que no conoce sus derechos, hay que ser honestos, es porque no quiere conocerlos. Si hoy hay gente que no ha leído la Ley Federal del Trabajo, es porque no quiere leerla, pero no es porque tenga negado el acceso a la información. En la generación de nuestros papás, nuestros abuelos, era muy difícil o más difícil tener el acceso a la información como lo tenemos hoy. Hoy la información la tenemos en la mano, literal. Agarras tu celular, googleas Ley Federal del Trabajo e incluso le dices a Google, artículo que me ayuda a defenderme frente a tal situación, y Google te lo da. Hoy tenemos una mayor información en los empleados también.
Entonces, no es tan fácil también que hoy quieran hacer muchas cosas, ¿no? No es tan fácil que hoy muchas empresas quieran o puedan abusar totalmente. Atendiendo toda esta evolución, atendiendo el acceso a la información del empleado, del colaborador, Recursos Humanos tiene que asimilar, generar estrategias que le permitan poder avanzar con el recurso humano, poder tener incentivos adecuados para el recurso humano. Entonces, repito, el punto de vista del maestro está muy bien, está bien, pero considero que hoy, con el tipo de colaboradores que tenemos nosotros, con la plantilla que tenemos, que viene, no dudo que muchos tengan todavía uno que otro de esa generación que decía, pues, está bien que los castiguen. No lo dudo. Sin embargo, tenemos que actualizarnos también, tenemos que evolucionar. Y creo que el tema de ser más humanos con los colaboradores es el boom últimamente. Incluso en algún momento yo leí que Google ya ni siquiera te contrata o tenía contratada a la gente por un tema de, como antes era, un tema de cuántos títulos tienes, cuántos diplomas tienes, cuántas maestrías tienes. Hoy buscan en el empleado algo que es muy peleado, que va a ser muy peleado, que es inteligencia emocional. Seguramente ya habéis escuchado de esto, ¿no? Seguramente también ya les había yo hablado en algún momento, no lo sé, no recuerdo. Sí, Pero, maestra, de hecho, ese tema es el que dicen que, pues es como que la medicina, la situación social a la que estamos enfrentando. Hay un autor que dice que relacionándolo con la educación, nos enseñan sobre átomos que nunca veremos, sobre un espacio que nunca visitaremos, pero no nos enseñan como que a ser personas. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Mediante la educación emocional que se va generando sobre uno mismo. Y debido a que no la tenemos, por eso es que se está generando este caos social, por eso es que estamos en temas de estrés, de ansiedad. Entonces, porque dice, la gente, la mayoría de las personas actualmente vivimos en el futuro. Vivir en el futuro genera ansiedad. O hay personas que viven en el pasado, se quedan en el pasado y aquellas que se quedan en el pasado se quedan como pues con rencor. Entonces, también a eso se debe a que pues la situación social y personalmente cómo estamos, o sea, es también lo que se está proyectando en la sociedad. Y por eso es muy importante la educación emocional. Pero pues sí, este es un tema que está tomando así como que mucho el boom ahorita, pero pues desafortunadamente, pues no está tan al alcance. Digo, claro que hay muchos, como ahorita usted lo acaba de mencionar, estamos en una época en la que ya la información, o sea, si yo quiero, tomar, no sé, algún video que hable sobre puntos, sobre la educación emocional, pues voy a YouTube y la información está al alcance. ¿Cuál es el problema actual que tenemos? Que es demasiada información. Entonces, lo que en un video decía una persona, es tanta la información que a veces nosotros pues no tenemos, no, o no se nos facilita, no tenemos la capacidad de discernir cuál es la información que realmente nos puede aportar. Entonces, antes el problema era que no lo tenían al alcance. Ahora, ok, tenemos al alcance la información, pero es bastante la información, es muchísima, es un mundo de información que a veces nosotros no la podemos así como que asimilar. asimilar. Y no tenemos la capacidad para decidir cuál es la mejor, ¿verdad? No decidimos, esto sí me sirve, esto no me sirve. Es muy difícil realizarlo y realizar esos filtros. Sí, aparte, maestra, o sea, ¿qué información es la que es fiable? Porque hay tanta información, pero hay información que, o sea, que sí es confiable, pero hay información que pues no. Entonces, también hay información en la red que es errónea
Y sobre esa es sobre la que algunos pues nos estamos basando. Y sabes que el tema es que no nos enseñan, pero tampoco queremos aprender, ¿no? O sea, muchos chicos hoy en día, por ejemplo, dices, mi mamá, ¿no? Muchas veces dice que no hubiera ayudado porque en mi infancia pudiera yo acceder tan fácil, tan rápido a conocer algo y no tener que estar yendo de aquí para allá por las láminas, por esto, por lo otro, ¿no? O sea, muchas cosas así, ¿no? Que no hubiera ayudado pues, por tener todo eso. Y en lugar de ocupar la tablet para ponerme a jugar, ponerme a ocuparla para poder acceder a la información, como que ese es otro tema, ¿no? También la educación que damos en casa. La educación que damos en casa. Referente a lo del tema de la educación emocional, la inteligencia emocional, también hay otro tema muy importante que tocan que hoy piden que las escuelas incrementen dentro de su currícula, ¿no? Que es educación financiera, educación emocional, educación financiera, te van a salvar de muchas. Yo ya tomé en algún momento un curso de educación de inteligencia emocional. He leído mucho sobre ello. Para mí es muy importante esta parte, para mí es muy importante la empatía generada gracias a la inteligencia emocional, en donde tú llegas a un punto en el que comprendes totalmente a la persona que está enfrente de ti, porque tú aprendiste a entender las emociones que tienes en tu ser, las conociste, te diste la oportunidad de conocerte realmente, analizaste cómo controlarla, te volviste humano, porque entendiste que esto es un punto bien importante en la inteligencia emocional. Entender que no hay emociones malas, porque esa es otra cosa muy importante. La gente cree que el estar enojado, que el estar triste son emociones malas. No, las emociones no son malas ni son buenas. Son emociones y ya. Es tan bueno o tan malo como lo quieres ver el estar enojado que el estar alegre. Entonces, un punto bien importante en la inteligencia emocional que a mí me enseñaron fue, no hay emociones malas ni buenas, todas son emociones. Y tampoco la inteligencia emocional, mucha gente erróneamente piensa que se trata de eliminar emociones que no te convienen. Tampoco, tampoco es así. El tema acá es permitirte estar enojada, permitirte una emoción de tristeza, permitirte una emoción de alegría, permitirte una emoción en donde dices estoy excitado, permitirte este tipo de emociones, pero saber controlarlas. Por ejemplo, lo de siempre, ¿no? Es que cuando yo tengo un problema, me enojo si la gente me dice y me dice, me saca de mis casillas y reacciono, pego, grito, ofendo. A ver, si la persona de enfrente te está ofendiendo, es normal que te molestes, es normal que la emoción salga a flote. Lo que no debería ser normal es este hecho de decir, me sacó de mis casillas y le tuve que pegar o le tuve que contestar los insultos de una peor manera. Ojo, ahí ya no hay una inteligencia emocional. La inteligencia emocional está hasta el punto de sentirte enojado. Aquí tienes que trabajar sobre esa emoción controlándola. Primero, la detectas. Segundo, la controlas. Te retiras, inhalas, exhalas. Había un ejercicio que nos pusieron en ese taller, en donde nos ponían unas ligas en la mano y nos decía la coach,
a partir de ahorita, si tú sientes que tu emoción comienza a salirse de control, con la liga, golpéate. La liga va a ser un recordatorio de control sobre tus emociones, ¿sí? Contrólate. Si consideras que no puedes seguir escuchando a la persona porque vas a llegar a un descontrol, despídete y retírate. Inhala, exhala, aprende a controlar esa emoción. Lo de menos es que le grites a la persona, lo de menos es que la insultes, pero seguramente ella también te va a responder el insulto y más fuerte. Y seguramente tú se lo vas a volver a contestar más fuerte, o quizá en esta ocasión ya estabas a soltar un golpe y seguramente la otra persona también. Generaste un problema. Ahora quiero saber, ¿se solucionó algo? No, no se soluciona nada. Al contrario, quedaste de peor manera. La relación humana con esa persona se vio todavía más afectada. Tu día se ve más afectado. Tu imagen ante la gente se ve afectada. ¿Qué ganaste? Permitiéndote el salir de control sobre esta emoción. No ganaste nada. Maestra, Perdiste. una pregunta. ¿Dónde tomó ese curso? Con una amiga. Tengo una amiga que se dedica al área de recursos humanos y ella da esos cursos. De hecho, me había comentado que si en algún momento a algunos alumnos quisieran tomarlo, me pusiera de acuerdo con ella para que pues ella generara una propuesta, ¿no? Maestra, ¿y generalmente qué días bueno, cuando usted lo tomó, qué días los daba? Yo lo di, yo lo vi, yo lo tomé un domingo. Ay, si así es, ¿me puede avisar? Sí, claro, con todo gusto. Fíjense que yo siempre les recomiendo y les digo a todos, el taller de inteligencia emocional no es para una carrera, no es para alguien que tenga una carrera, es para todos. Sí, de hecho yo estaba buscando un curso, vi uno en Cholula, pero Ujú, después en Facebook, pero después se perdió, pero no, hasta eso era como maestría o algo así en inteligencia emocional. Me llamó la ujú. atención, pero dije, no, entonces, ahorita que usted está tocando ese punto, yo estoy buscando un curso sobre eso, o sea, cómo gestionar las emociones. El otro día veía yo una plática sobre eso, la importancia de saber gestionarlas. Entonces, ahorita que está mencionando, si algún día su amiga llega a dar el curso, yo apuntada. Sí, fíjate que está perfecto. Y de hecho, se quedó en stand-by ese proyecto que tenemos. Ella incluso hace como 3 años la invité a darle un curso a Unilíder en la semana, ¿te acuerdas? La semana que tienen de conferencias. Sí, la académica. Ajá. Ella fue a hablar sobre el tema de qué está o qué sigue después de titularme, ¿no? Y habló sobre este tema de llegar a ser un profesionista o un profesional que quieres ser, cómo lo logras, qué tienes que trabajar. Ella tiene muchos años trabajando en el área de recursos humanos. Tenemos la misma edad, de hecho, incluso nos llevamos por 2 años, no como por 10 días nada más de diferencia. Y ella es psicóloga, se enfocó en el área de recursos humanos, tiene una maestría también en eso. Incluso ella da cursos al TEC de Monterrey. En la UDLA también da cursos. Ella se ha enfocado a toda la capacitación de recursos humanos. Por ella es que también yo sé muchas cosas, porque obviamente pues como amigas llegas a un punto en el que ya no solo platicas como cuando eras chiquita, ¿no? Nos conocimos desde los 15 años, entonces pues obviamente también las pláticas evolucionan, ¿no? En un punto en el que pues ella me contribuye a mí eh, intelectualmente hablando, ¿no? En donde me platica, esto es así, 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 en el área de recursos, esto así, así. Y está genial, porque gracias a ella yo entiendo y yo sé de muchas cosas hoy, ¿no? Incluso ella está certificada para la NOM 035,
que también ves que habla precisamente sobre esto que decíamos, ¿no? El generar ambientes agradables dentro de la empresa, el generar que el empleado esté realmente motivado, el generar estos aspectos humanos que se habían olvidado sobre el empleado, que al empleado se le empezaba a ver como una máquina nada más, una máquina de producir dinero y se acabó. Entonces, todo esto está perfecto. Yo recuerdo que ese curso de inteligencia emocional a mí me sirvió muchísimo. Y si vieras que ese curso nos lo regaló a la familia, porque ese día inauguró sus salas de su lugar de capacitación, ¿no? Entonces, fue en domingo porque nos juntó a sus hermanos, nosotros nos consideramos como hermanos, entonces nos juntó y nos regaló ese curso ella nos lo regaló. Entonces, fue la inauguración de sus salas de capacitación. Y de ahí surgió el tema de, hay mucha gente que necesita este curso, mucha, sobre todo hoy. Hoy, también tomé otro en una escuela en donde nos hablaron, ese fue un mini curso también de inteligencia emocional, el psicólogo también buenísimo, y recuerdo que él nos comentaba que el tema de la contratación de personal en México ya comienza a tener auge en cuanto a trabajar con la inteligencia emocional. Es decir, ya hay muchas empresas en México que comienzan a buscar a sus empleados por un tema emocional. ¿Por qué? A la empresa le es más fácil capacitarte en conocimientos técnicos que capacitarte en conocimientos de inteligencia emocional. Para la empresa esto es mucho más fácil, ¿sí? Regálame un minuto nada más. No, rápido. Sí, maestra. Gracias, Ros. Bueno, hablábamos de este punto, sobre todo empresas que son multinacionales. ¿Por qué? Porque pues vienen con ese auge en otros lados, ¿no? En otros lugares en donde realmente ya se contrata sobre esto. Para mí también sería mucho mejor contratar a alguien que tenga inteligencia emocional, sobre todo para un puesto gerencial o para un puesto alto, porque va a saber cómo manejar al empleado. Porque en lugar de pelearse con el empleado y generar motivaciones negativas, va a buscar motivarlo positivamente, va a buscar que la empatía con el empleado, que es sumamente importante lo que decíamos, la empatía, ¿sí? Si yo lo reconozco y controlo mis emociones, no voy a saber cómo hacerlo con la otra persona, no voy a saber cómo guiar a la otra persona. De hecho, son 5 pasos los que se llevan dentro de la inteligencia emocional. El último es el entorno social, en donde tú gestionas otro tipo de emociones. Digo, seguramente también dentro de los diferentes maestros que tú tienes podrás ver que esta capacitación que se da o que nosotros accedemos a tomar en algún momento, la reflejamos en cuanto a ustedes, ¿no? A nivel general, en muchas escuelas no falta el maestro que se enciende, que se enoja muy rápido, que se descontrola, que tuvo un mal día y llega y se desquita con el alumno. Definitivamente no estamos hablando de una inteligencia emocional, ¿sí? Definitivamente acá no hay una gestión de emociones. Pero sí hay muchos que dicen, hoy me fue muy mal, pero nadie tiene la culpa de que hoy yo tengo un mal día. Gestionaré esa emoción que estoy desarrollando para poder generar mejores relaciones humanas, ¿sí? Mejores habilidades. Rosa, tú no tienes la culpa de que hoy yo no me hayan depositado quizá lo que yo esperaba y tengo un estrés un estrés económico, ¿sí? La gente se está acabando también físicamente, porque también ahí viene otro tema, ¿no? La inteligencia emocional no solo merma tus relaciones con el entorno social, sino que también incluso merma tu estado físico, porque si no hay gestión de emociones, comienzas a generar estrés, comienzas a enfermar el cuerpo.
Y esto también, obviamente, se ve reflejado en una mala productividad. ¿Qué tan importante entonces es la inteligencia emocional para recursos humanos hoy? Pues sumamente importante, porque no solo por el tema de cómo te vas a relacionar socialmente, la inteligencia emocional es importante. También podemos ver que aquí podemos observar que una persona que no maneja la inteligencia emocional va a enfermar el cuerpo debido al estrés, ¿sí? Va a enfermar el cuerpo debido al estrés, va a tener, si lo ves desde el punto de vista económico incluso, porque realmente así también tenemos que aprender a ver las cosas cuando estamos gestionando una empresa. No te conviene de nada un empleado que se enferme a cada rato. Te va a pedir permisos, va a estar acudiendo al seguro, van a ser incapacidades continuas, vas a ver reflejada una menor productividad. ¿De qué te sirve? Por eso decía el psicólogo, el último que me dio el curso de inteligencia emocional, nos decía, por eso es tan importante el gestionar las emociones. Y por eso hoy empresas mexicanas, aunque no lo hemos visto todavía, podemos decir que los porcentajes de las empresas que comienzan a basarse en la contratación a basar la contratación de su personal en la inteligencia emocional, van a ver reflejada su productividad de una manera diferente. Repito, es más fácil que capacites al empleado o al colaborador para manejar tu máquina, para hacer tus procesos administrativos, que contratar a alguien que no tenga la más mínima idea de lo que es la inteligencia emocional. Aparte hay muchos maestros que no han, o sea, no les interesa, no le han dado la importancia que realmente merece este tema, porque mm, estamos como que ya muy mecanizados, ¿no? A lo que tenemos, a lo que hay, pero esa parte de la inteligencia emocional, muy pocos son los que se interesan por trabajarla. Sí, pero lo ven reflejado, Rosita. Lo ven reflejado porque la verdad es que es un punto bien importante. Mira, yo creo que hace 8 días les comentaba, ¿no? Que a lo mejor un líder como tal no te maneja el concepto, no te lo da a conocer el concepto de la inteligencia emocional. Pero en un líder, para mí, son muy humanos. A mí me encanta trabajar en esta escuela, digo, muy independiente del sueldo, bueno o malo, como lo quieras ver, a mí me gusta mucho trabajar acá. El tratar con personas que tienen una empatía contigo, como es el ingeniero Chavarín, el tratar con personas que llegues y te den un saludo ameno, que lo sientas sincero, que sientas, que te hagan sentir a gusto. Y como tal, si te das cuenta, no hay un director de recursos humanos dentro de la universidad. Sin embargo, entre todos se encargan de manejar un ambiente agradable. Jamás he visto a alguien que se voltee dentro de los directivos, se voltee y diga no de mala gana. Se voltee y te diga, no me estés molestando. ¿Qué pasa? Estoy trabajando en varias escuelas y me han tocado tratos diferentes, ¿no? En Sí, donde llegas, ¿mande? estoy de acuerdo con usted, maestra. Incluso se ve reflejado en el programa académico y cómo abordan los temas. Este maestro que le comentaba, Ujú, que nos daba sobre, se llamaba la materia ética en las organizaciones. ujú, A mí me gustaba mucho porque incluso, o sea, todos esos temas aplicados en la empresa, los decía incluso aplicados dentro de la organización familiar. ujú, Entonces, también lo da con un enfoque de formación humana. Había otra materia que nos daba, no recuerdo cómo se llama, pero también los temas los daba aplicados desde la familia. Entonces, a mí me gusta mucho porque, este, sí es cierto, o sea, los programas académicos que dan aquí en Unilíder van como que también centrados en esa formación humana. Una vez, un maestro dijo, a veces también uno tiene que sacar a relucir todos,
todas esas virtudes que tiene, porque si no Ujú. las saca, dice, es como, o sea, te quedas ahí escondidito y dice, y nadie te ve. Entonces, digo, pues sí es cierto, o sea, y la verdad que sí, los maestros, usted, por ejemplo, algo que destaco es que eh, se preocupa en el ser de sus alumnos. ¿Cómo estás? Y puede ser que, por ejemplo, ahorita ya llevamos una hora de clase hablando sobre este tema de inteligencia emocional que se aparta del programa académico. Bueno, no se aparta, hasta cierto punto no se aparta porque partimos de recursos humanos, Ujú. que ya nos estamos yendo muy específico sobre aterrizándolo a la inteligencia emocional, pero eh, es un tema muy importante porque al final nos está enseñando también a partir del ser. Es Entonces, sumamente importante en mi vida. No puedes pedirle a un empleado que te dé lo máximo si tú como contratante no estás dispuesto a hacerlo. Es el tema de la empatía, ¿no? ¿Cómo te pido, Rosa, que tú sepas hacer una exportación si nunca te he hablado ni siquiera de qué es una exportación? Así de fácil, ¿no? Entonces, hoy tenemos que actualizarnos y de verdad, o sea, yo siempre he pensado que la escuela realmente maneja este tema de la inteligencia emocional sin decirte que son expertos en inteligencia emocional. Este tema es sumamente importante y como lo dices, ¿no? Hay que enfocarse en este tema del ser, del saber cómo, cómo tratar a este recurso humano, ¿no? De ver cómo llevarte, cómo incentivarte. Fíjate que dentro de las capacitaciones también que nos da Unilíder en algún momento, nos hablaban de este tema, ¿no? Es que el maestro no es solo el que llega a enseñarte el tema teórico. Ser maestro no es solo llegar y decirte, a ver, estas son las herramientas de la calidad, apréndetelas y ya. El tema de decirte cómo estás, el tema de preocuparme por tu bienestar, es parte también de mi función como maestro y hacerlo por gusto ya también viene implícito aparte, ¿no? Pero es gestionar en ustedes también, porque al final ustedes van a terminar trabajando como colegas míos, es gestionar en ustedes también que generen un ambiente mejor, que en un futuro sean buenos profesionistas y eliminar también este tema que tenemos allá afuera, en donde, por ejemplo, nuestra carrera se presta mucho para los temas de corrupción, para los temas de generar actos ilícitos, pero si no trabajamos con este tema de gestión de emociones, con este tema de ética, es muy difícil que podamos tener profesionistas buenos al momento de trabajar. Y de verdad, en esta carrera se presta muchísimo para todo esto. Digo, no vamos lejos. En grupos de Facebook seguramente habrás visto que mucha gente pone, tengo parada mercancía en la aduana tal, tengo parada mercancía acá, tengo parada mercancía allá. En donde con un solo consejo diciéndole cuánto fue lo que importaste, sí requieres agente banal. Y mucha gente, muchos ahí están, te mando inbox, yo puedo resolver tu problema y nos arreglamos. O sea, nada más es decirle, vete al artículo tal de la ley aduanera y ahí puedes saber si sí o si no. Y por eso le quieren cobrar las perlas de la Virgen. O sea, eso ya no es ético. ¿Sí me explico? Se prestan muchas cosas. O incluso muchos agentes aduanales hoy tienen muchos contratos con almacenes, con los recintos y depósitos fiscales, en donde dicen, a ver, yo tengo tantos clientes, cuánto me das de comisión, depósito fiscal, porque yo te mandé la mercancía para ya tantos días. Tú cobras almacenaje, me das mi comisión y yo me encargo de que seguramente el cliente te lo mande. Que esto gestiona que se generen más gastos para el importador y que el importador a su vez comience a subir el precio de los productos y que el consumidor lo vea reflejado en su bolsillo. Cómo la cadenita desde este punto se va agrandando, ¿no? Entonces, el deber ser es algo muy importante para los profesionistas y es algo que como maestros también tenemos que trabajar en ustedes, ¿no? Estos temas éticos, estos temas de inteligencias emocionales, este tema de gestionar que sean
derechos dentro de esto, que conozcan toda la legalidad. Es sumamente importante, ¿no? Tenemos de verdad mucha gente allá. Yo conocí a alguien que incluso llevó a la quiebra una empresa por este maltrato o esta práctica insana de mandar a depósitos fiscales las mercancías. Entonces, imagínate qué difícil es todo esto. ¿Sale? Y es muy importante. Y sí, hay muchos maestros que dicen, no, a mí no me interesa. Otros decimos que sí. La mayoría yo creo que decimos que sí. Trabajamos sobre temas que a lo mejor, como decimos, directamente no está escrito en el programa, ¿no? En el programa no vino un tema que diga inteligencia emocional, pero va relacionado. Y si tenemos el tiempo de hacerlo y si tenemos el tiempo de gestionarlo, pues qué bueno que lo podamos hacer, ¿no? Entonces, sí que bueno, me da mucho gusto que realmente te estés enfocando en esta parte, es muy importante. Y de verdad, sí van a crecer los porcentajes dentro de las empresas que ya comiencen a contratar por un tema de gestión de emociones, por un tema humano. Todos estos tipos hace mucho tiempo el boom era la neurolingüística, recuerdo. A mí todavía me tocó que cuando egresé de la carrera, el boom era que todos los profesionistas supieran neurolingüística para poder transmitir, para poder entender, para poder generar. Hoy el tema para los egresados es la inteligencia emocional. Poco a poco hemos ido evolucionando con este tema humano sobre el colaborador, ¿no? Sobre los temas incluso desde el momento en el que dices, no es tu empleado, es tu colaborador, estás comenzando a valorar lo que él está haciendo para ti dentro de tu empresa, ¿sí? Y generas que obviamente haya una mayor disposición del empleado o del colaborador para contigo. ¿Sale? Y Sí, ahora sí no maestra, se conectó, muchas gracias. ahora sí no se conectó Ceci ni Areli. Ahora sí no se conectó ninguna de las dos. Ahora sí es clase nada más para ti. Pero bueno, el tema de la gestión de recursos humanos es muy, muy amplio en en una materia en otra escuela. Me toca dar este tema de recursos humanos y nos tardamos creo que 2 semanas porque incluso vemos un ejemplo de un manual que se tiene que hacer un manual para el empleado cuando lo contratas y que sepa realmente cuáles son las actividades a devengar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer exactamente? Porque también comentábamos que muchas veces tú entras a trabajar a un lugar y llegas y, sobre todo empresas grandes, ¿no? Llegas y no sabes ni qué vas a hacer, te quedas sentado esperando que te digan. Cuando te entregan el manual desde que te contratan, ya sabes qué tienes que hacer todos los días, te explican realmente tus actividades. Y también acá generamos que no haya necesidad de que siempre haya una persona ahí diciéndote qué hacer, qué no hacer, de que eliminamos también el tema de la supervisión constante y continua para que también los altos mandos comiencen a eliminar ciertas funciones y puedan realizar otras que tengan más importancia. Entonces, también esto es un tema bien importante. Recursos humanos sí está amplio el tema, por todas las responsabilidades que ya vimos que carga el director gerente o como le llamen de recursos humanos, ¿no? Es importante. Entonces, pues yo creo que aquí ya cerramos el tema de los recursos humanos. La verdad es que está bien determinado. Ahora, vamos, las herramientas de calidad, si las vimos la clase pasada. Sí, maestra, de hecho nos quedamos en el diagrama de dispersión. Sí, ¿verdad? Diagrama de dispersión. A ver, espérame. Déjame llegar a este tema. Que era el último, el diagrama de dispersión, si lo vimos. Entonces, ya no me acordaba bien si habíamos visto las herramientas de calidad. Y, a ver, déjame. Vamos ahorita con el tema de sistema de costes de la calidad total.
Ya, el tema de recursos humanos fue muy pegado porque para poder dar una calidad total al cliente es donde gestionamos que los empleados estén bien, que el colaborador realmente se sienta a gusto y pueda llegar a otorgar una calidad total al cliente. Y la calidad no solo hablamos en un producto, en que el producto tenga la etiqueta correcta, que el producto tenga el envase correcto, que que el producto tenga el sabor que debe de ser. Hablamos también en cuanto a la calidad del servicio al cliente, que incluso en logística internacional también llegamos a ver que dentro de la cadena de suministro el tema del servicio al cliente es sumamente importante y esto gestiona que nosotros podamos continuar con trabajo. ¿Por qué? Porque estamos brindando una calidad y calidad total habla de todos los servicios que le estás proporcionando al cliente, todos los productos que le proporcionas. Pero también dentro de esta calidad total hay algo que se llama sistema de costes, ¿sí? Vamos a hablar que el coste de la calidad es lo que cuesta a la organización poder desarrollar la función de la calidad. Es decir, ¿cuánto vamos a gastar produciendo con calidad, evitando, previniendo o incluso detectando los errores muy a tiempo, inspeccionando también todos los procesos que estamos realizando dentro de la fábrica, de la empresa o como le llamemos? Recordemos que los procesos no solo se llevan en un producto que sea tangible, también lo podemos llevar en los servicios otorgados. Si, por ejemplo, lo hablábamos ahorita, ¿no? Unilíder no te proporciona un servicio tangible, no te proporciona, perdón, un producto tangible, te proporciona un servicio en donde se llevan a cabo diferentes procesos desempeñados por diferentes personas, ¿sí? Buscando la calidad otorgada al cliente, que en este caso, pues son ustedes, ¿no? Los alumnos, ¿sí? Entonces, aunque se ha intentado unificar los conceptos existentes sobre los costes de la calidad, todavía no se ha podido conseguir definir totalmente los elementos que lo componen de manera unívoca. No obstante, el coste de la calidad se divide en 4 categorías. Nosotros podemos encontrar dentro de estas categorías de los costes de calidad que cada una la vamos a subdividir a su vez en costes que son más detallados, que denominamos elementos del coste de la calidad, ¿sí? Las definiciones de los elementos del coste deben de hacerse de acuerdo con la organización. Esto es importante que nosotros lo conozcamos. Tú me puedes decir, pero pues, si yo ni soy contadora, a mí que me importan los costes, ¿no? En algún momento los vas a tener que sacar porque, repetimos, la idea de estar aquí ya no es como antes que consigas un buen trabajo. La idea de estar aquí es que emprendas, pero que emprendas bien, conociendo un poco de todo. Cuando tú sales y te enfrentas al mundo laboral y quieres emprender, te das cuenta que te falta saber de recursos humanos, te das cuenta que te falta saber de contabilidad, de marketing, de plataformas digitales, te das cuenta que tienes muchos faltantes todavía. Pero el objetivo de estudiar la carrera precisamente es que se te den las bases para que cuando tú salgas sepas qué vas a buscar, qué te hace falta saber, qué te hace falta conocer, ¿sí? Y me queda claro, no vas a ser experto en todo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el tema contable, pues no sabemos hacer los estados financieros como un contador lo saca, no sabemos costear o delimitar impuestos a pagar dentro de una nómina. Pero si nos presentan un estado financiero, si nos presentas una balanza de pagos, si nos presentas una balanza comercial, seguramente sí la vamos a saber interpretar para poder tomar decisiones dentro de una organización. No sabemos cómo llegaron las cantidades ahí, no sabemos hacerlas, no sabemos colocarlas, pero sí sabemos interpretarlo, que eso es lo importante. Dentro de la categoría también de los costes de calidad, no es que tú lo sepas sacar, no es que tú sepas cómo hacerlo como un contador, pero sí es que sepas cuáles son, cómo identificarlos y cómo interpretarlos dentro de la organización. Sobre todo, repetimos, cuando lo que buscamos con ustedes es que comiencen a emprender y comiencen a generar fuentes de trabajo para otras personas, ¿no? Que es que debería ser la prioridad dentro de un profesionista, ¿no? Tanto buscar trabajo en una empresa, quizá pudieras empezar por ahí para generar experiencia, pero la idea no es que te quedes ahí, ¿no? De hecho, maestra, yo Entonces, creo que eso es lo que a veces distingue las escuelas particulares, por ejemplo, la UDLAP o el TEC de Monterrey, de escuelas particulares de las públicas, porque a veces creo que en esas escuelas los forman con una visión líder, en crear empresas o así, dar empleo, ser ellos jefes. Y a sí, veces en las escuelas públicas
la visión no es tanto de que seas jefe, te preparan como para ser empleado. Para Entonces, servirle a ellos, ¿no? ajá, entonces, digo, como todo no se puede generalizar, pero generalmente la tendencia es esa. Entonces, de ahí es que, a veces pues ellos, pues también sus circunstancias les favorecen. Digo, si estás en una escuela como es la UDLAP, que sus colegiaturas rebasan a veces los 50, pues Ujú. claro que tienen como que pues el dinero para poder iniciar un proyecto pues fuerte. Pero Pero ese es otro mito, ¿tú crees? Ese es otro mito. Lo que pasa es que también no, dentro de las escuelas públicas no les enseñan el tema de las búsquedas de fuentes de financiamiento, que hay muchísimos, ¿eh? Hay muchísimos dentro de gobierno, hay muchísimos dentro de del tema de la banca privada también, pero no nos enseñan ese punto. ¿sabe qué, maestra? También con el tema de los financiamientos, el otro día veíamos, bueno, no el otro día, hace tiempo en una clase veíamos que pues al final, por ejemplo, Bancomex, pues sí Ujú. da financiamientos para las empresas exportadoras, pero que a veces, o sea, están en papel, pero ya que realmente los otorguen, o por ejemplo, ahorita que Secretaría de Economía, cuando vino lo del COVID, dijo que iba a Proporcionar dar, la ayuda. a proporcionar ayuda. Realmente las empresas tenían que evaluar si les convenía ese tipo de financiamientos, porque, o sea, era como que, ay, te lo presto, pero a la hora creo que les iban a pedir casi inmediato o según el tipo de interés. Ahí había un punto que a las empresas al final no les terminaba conviniendo. Y otra era que no estaban realmente otorgando tantos financiamientos como mencionaba el gobierno. Entonces, a veces suena muy romántico todo el financiamiento que dicen los gobiernos, el gobierno, digo, no dudo que sí los otorgue, pero realmente otorga los financiamientos que dice. Entonces, y luego a veces ponen tanta traba, tanto requisito administrativo para que realmente la empresa pueda acceder a ese tipo de financiamiento. Sí, sí, en eso sí tienes razón, pero también sabes que el desconocimiento de la gente, por ejemplo, no mucha gente sabe que con el INADEM, que ya desaparecieron ahorita, que con el INADEM habían muchos proyectos a fondo perdido. Y mucha gente piensa que es muy difícil y yo te voy a decir algo. En algún momento también tomé un curso del INADEM. De hecho, yo tomo cursos de todo. Yo creo que por eso muchas veces hay muchos temas de los que se puede hablar, ¿no? Pero en algún momento que tomé un curso del INADEM, había una señora que nos explicaba cómo desarrollar tu proyecto de negocios para que INADEM lo pueda tomar en cuenta y lo mande a fondo perdido, que incluso muchos no saben ni las fechas en las que se mandaban los recursos de INADEM, que era en enero y a mediados de año, en junio, julio, algo así. Y si tú realmente querías asegurar un poco más el tema de que tuvieras este recurso, tenías que meter los papeles en enero, cosas que también mucha gente no sabía, ¿no? Una vez que tú metías los papeles, que hacías un plan de negocios desarrollado y sobre todo que estuviera enfocado y que tuviera la visión total de un apoyo a la comunidad, ya sea otorgando fuentes de empleo, ya sea gestionando también una responsabilidad social en la empresa que tú pensabas determinar, bueno, lo metías, ¿no? Era por puntuación, es cierto, no sé si en alguna ocasión alguien te habló de estos recursos del INADEM. No, Es, maestra, de hecho, no me suena haber escuchado. ¿Qué es el INADEM? ¿O qué fue el INADEM? ¿Qué fue? Se retiró con Andrés Manuel López Obrador, igual que, ahí se me olvidó la otra, el otro que era para comercio exterior, que absorbió ahorita todas las funciones la Secretaría de Economía. Yo te digo exactamente que es el INADEM. Es el Instituto Nacional del Emprendedor, ¿sí? Entonces, el INADEM, bueno, sí sabes que cuando mandas a fondo perdido este tipo de préstamos o este tipo de financiamientos que te otorga el gobierno es porque no los vas a pagar, te lo están regalando. Aquí no hay intereses, no hay nada, solo que te ponían condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Que los mexicanos no queremos hacer. La primera condición es
estar al corriente en tu situación fiscal. ¿Qué pasa con los mexicanos hoy? Nos está costando mucho poder meternos a un aro fiscal correcto, ¿cierto? Hoy dicen, ¿para qué me inscribo en el RFC si al final voy a pagarle nada más al gobierno por devengar una actividad? Sí, hasta ahí estoy de acuerdo totalmente. Pero también hoy, gracias a la experiencia que estoy teniendo en el tema de la situación fiscal, al principio yo estaba muy molesta. ¿Por qué tengo que pagarte impuestos si estoy trabajando, no? Hoy, por ejemplo, con mi declaración anual incluso me llegó mi devolución, ¿sí? Porque me gustara o no, me metí al aro y empecé a pagar lo que tenía que pagar, ¿no? En este caso, ¿a pagar qué? Pues nada, ¿no? Lo que hice fue que solo la primera vez me tocó pagar impuestos porque no había facturado, hoy facturo, hoy pago mi IVA correspondiente y al final de mi ejercicio fiscal vino una devolución. O sea, también hay que ser honestos y hablar, ¿no? Si bien es cierto que para los mexicanos es muy difícil porque no tenemos una cultura financiera, volvemos a lo mismo, no tenemos educación financiera, no nos enseñan esta parte en las escuelas que hoy se pelea que sea una materia, ¿no? Desde la primaria, sea una materia que se lleva a cabo. Entonces dices, a ver, uno de los puntos que el INADEM te pide es que estés al corriente, que estés inscrito en el SAT. No quieren hacerlo, ¿sí? Yo sí vi cómo a gente le daban este recurso. Aquí esta señora nos decía, a ver, haz tu plan de negocio, desarrollalo bien, mételo a concurso. El que tenga una mayor puntuación, porque el gobierno cada año destina un presupuesto dentro de la ley de ingresos, el presupuesto de egresos que el gobierno tiene anualmente y que presenta el 1 de enero. Ahí viene determinado un presupuesto específico para este tipo de préstamos a fondo perdido. Entonces, dan un recurso limitado, digamos que dan, ¿qué te gusta? 1 millón, por ejemplo, ¿no? 1 millón para que la gente pueda acceder a este recurso. ¿Sale? Entonces das 1 millón y esto lo divide entre los que llegan. El que tenga mayor puntuación, el de todas las calificaciones que se hacen, entonces el que tenga mayor puntuación es el que va a acceder a a todo el recurso. Si está solicitando 100,000 pesos, es el que va a acceder a que le den los 100,000 pesos. El que sigue en la puntuación, lo que queda del recurso se va a dividir entre los siguientes 15 restantes, ¿sí? Conforme a tu puntuación te van dando, a lo mejor ya no, tú eres el segundo, ya no te dan el 100%, te dan un 80%. Al que sigue le dan un 70%, al que sigue un 60%. Pero al final, aunque te den un 50% de lo que estás requiriendo, digo, ¿quién te lo regala? En este caso, con el INADEM, el gobierno, ¿sí? Te ponían 2 condiciones. Una vez que tú accedías al recurso, digamos que el recurso que tú solicitabas era para comprar maquinaria que te hiciera falta, para comprar insumos, no recuerdo exactamente ya bien para cuántas cosas más, pero no te lo daban para marketing, para hacer campañas de marketing no, para eso sí. Digamos que tú tienes una panificadora y lo que quieres es una máquina para poder realizar el pan mejor, una revolvedora industrial. Entonces son caras, digamos. Tú solicitabas el recurso para la revolvedora. Dentro de tu plan de negocios, tú ponías el número de serie de la revolvedora que querías, en dónde la habías encontrado, cuánto te había costado, qué tienda, todos los datos, todos. Cuando te otorgaban tu recurso, te decían, en tu plan de negocios me pusiste esta revolvedora, ¿sí? Yo voy a ir un tiempo determinado, no te digo cuándo, te vamos a mandar supervisión para que cheque que exactamente, que efectivamente tú compraste ese número de serie que me dijiste con la factura por la cantidad que me dijiste y hasta ahí quedó. Ya nos olvidamos de cobrarte el recurso, el fondo perdido. Pero si yo llego o la supervisión llega
y el número de serie no coincide y me sales con que la compraste usada porque era más barata, te voy a cobrar el dinero con intereses. ¿Sí me explicó? Había una supervisión. Según yo, desaparecieron el INADEM. La verdad es que no he investigado bien si alguien o se transformó todo eso, se pasó a otro punto. Voy a checar en el presupuesto de egresos, ahí debe de venir. ¿Qué tanto está destinado para este tipo de préstamos a fondo perdido? Ahí debe de venir, entonces hay que investigar. Es cierto que hay muchas trabas en muchos casos, pero también es cierto que hay muchas cosas muy buenas en otros para poder emprender. La verdad. También INADEM tenía no solo este programa Fondo Perdido, también INADEM, por ejemplo, lanzaba convocatorias, tenían números o como folios las convocatorias, y a veces decía, a ver, puntos de venta. Empresas, vamos a lanzar una convocatoria y se les van a obsequiar los puntos de venta. Y junto con el software necesario, una computadora o una tablet para que puedan empezar a hacer sus cobros por vía tarjetas. Y te obsequiaban todo el equipo. Había diferentes apoyos así, pero lo que te digo, la gente no los conoce. Es un tema de ignorancia en algún momento, por lo cual a veces no podemos emprender. Si bien es cierto que, como dices, ¿no? Al final, escuelas como el TEC de Monterrey, escuelas como la UDLA, escuelas como la Ibero incluso, tienen incubadoras de negocios porque muchos de ellos ni siquiera van a tener que poner un negocio, ¿no? Van a heredar la empresa de papá. O tienen el dinero para emprender lo que quieran, ¿no? También es cierto que a nosotros en las escuelas que estamos con una menor capacidad económica, pues nos meten esta idea de tienes que trabajarle a alguien más. Tienes que hacerlo. No, hombre, es que si tú quieres emprender, hay muchas trabas. Es que si tú quieres emprender, no hay dinero que te va a alcanzar. Es que, por ejemplo, otro punto muy importante en el que nos enseñan es, pues tú eres pobre, no generes deudas. No nos enseñan el tema del apalancamiento financiero, ¿sí? Que seguramente a lo mejor ya te hablaron a ti de eso, del apalancamiento financiero. No, maestra. O quizás sí, pero me lo puede recordar, por favor. Bueno, o refiere a que, No, pues, el apalancamiento, ajá, ajá, a ver, escucho mejor. ok. A ver, el apalancamiento financiero se refiere al tema en donde tú, mediante la generación de una deuda, buscas el crecer. Por ejemplo, digamos que tienes la necesidad de crear una línea de producción o de crear otro producto, ¿no? Adicional a lo que tú ya vendes. O que quieres comprar equipo porque tienes un restaurante y no tienes ya más mesas o las que tienes ya están muy feas. Quieres comprar mesas, sillas, ¿no? Mobiliario. Tienes el capital para comprarlo, digamos que ya cotizaste y te sale en 50,000 pesos el cambio de mobiliario. Tienes capital para comprarlo y no generar ninguna deuda. Pero si tú compras el capital, digamos que tú solo tienes los 50,000 pesos cerrados en efectivo y es lo que necesitas. Vas, lo pagas al contado porque no quisiste generar una deuda, pero resulta que cuando llegas a tu negocio se descompuso toda la plomería y tú ya te quedaste sin dinero. O resulta que te ves ahora en la necesidad de contratar más personal, pero no tienes para hacer el proceso, no tienes para pagar otra nómina porque ya te descapitalizaste. Por no generar una deuda te descapitalizaste y no tienes para seguir moviendo el dinero. Aquí lo más inteligente sería, a ver, el del mobiliario, ¿me puede dar el mobiliario a pagos mensuales? En donde yo no tendría que descapitalizarme. ¿Estoy generando una deuda? Sí, pero sigo teniendo ese capital para poder generar a lo mejor otras inversiones más pequeñas
o para poder resolver problemas que se me pudieran presentar de imprevisto dentro de mi negocio. La idea no es quedarte sin dinero, porque una empresa no debe de quedarse sin capital, ¿sí? La idea acá es que mediante la adquisición de esta deuda, analizando tu capacidad de pago mensual, puedas adquirirla sanamente, ¿sí? No va a pasar nada si lo mandas a 6 meses, a lo mejor esos 50,000 pesos, o incluso hasta un año. A lo mejor vas a tener que pagar un pequeño interés, pero va a valer la pena porque tú no te vas a descapitalizar. Si en un momento surgiera un problema, tú te quedaste sin capital, seguramente vas a tener que por la urgencia conseguir un préstamo en donde por tu urgencia te van a aumentar los intereses. Y entonces ya perdiste más de lo que pudiste haber ganado generando una deuda sana. Te apalancaste. O por ejemplo, en finanzas personales, ¿no? Es que voy a comprar, necesito comprarme un refrigerador. Tengo el dinero para comprarlo al contado, pero si lo pago al contado, me quedo sin el dinero de mis pasajes o no voy a tener para comer, o si se me presenta una enfermedad, no voy a tener cómo hacerle frente. ¿Qué haces? Ah, bueno, no pasa nada, me voy a apalancar financieramente con mi tarjeta de crédito, ¿sí? Y con ese dinero que yo tengo ahorita como capital, a lo mejor lo que puedo hacer es agarrar la mitad e invertirla y comprar dulces para vender afuera de mi casa, a lo mejor en un tema financiero, personal. Y con ese dinero que invertí en el refrigerador no iba yo a generar ganancias, pero con esta venta de dulces voy a generar ganancias. Y si tenía yo 8,000 pesos, seguramente con el tiempo se van a volver en 9 o en 10. Me estoy apalancando financieramente. ¿Sí me explicó? Sí, maestra. Gracias. Eso es el apalancamiento financiero. Entonces, ese es el apalancamiento. No nos enseñan, por ejemplo, yo era de esas personas que siempre decía, ay, no, una tarjeta de crédito, no, nunca, nunca, por favor, nunca en mi vida, porque seguramente no voy, no voy a saber manejarla, me voy a endeudar, voy a tener problemas financieros siempre. Y nunca la quise, nunca. Llegó un momento en el que pues empecé a decir, pero ¿por qué no puedo buscar el que, o sea, no sé, comprar algo que me genere más dinero más adelante y pueda yo hacer crecer mi fuente de dinero que en este momento tengo, ¿no? Por ejemplo, yo les había comentado que acá en la casa de ustedes tenemos un taller para hacer muebles. El dinero hay que ponerlo a trabajar. Entonces, por aquí llega un recurso y lo que hacemos es comprar material. Con la tarjeta de crédito se ha comprado maquinaria. Y nos apalancamos financieramente. No tenerle miedo a la deuda, pero tampoco generar deudas analizando que no excedan tu poder o tu capacidad de pago. Porque ese es otro error en los mexicanos, ¿no? Saturar las tarjetas de crédito y no saber si vas a tener la capacidad de pago o ni siquiera medirla, ¿no? Ese es otro error que se comete. Entonces, esto es sumamente importante dentro de la educación financiera que nos tendrían que otorgar, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea, yo siempre he pensado, cuando yo estudiaba, había una maestra en Unilíder que ya no está, se apellidaba Salvatori, que siempre nos hablaba de este tema, ¿no? Y que siempre nos metía el chip de dejen de pensar que tienen que trabajarle a alguien. Comiencen a pensar en generar lo suyo. Y ella nos habló mucho de este tema. La verdad, era buenísima. Ya no está dando clase ella. Lamentablemente, ella era administradora de empresas. Y me acuerdo que nos daban las materias de administración y ella nos enseñó mucho esto, nos metió mucho este chip de piensa en generar tu propia empresa. Piensa en generar tu propia fuente de trabajo, ¿sí? Las empresas al final, si ya no les sirves porque te enfermaste, si ya no les sirves porque te volviste conflictivo, si ya no les sirves porque ya envejeciste, te van a decir adiós y no se van a preocupar qué va a pasar contigo.
Pero si tú generas tu propia fuente de empleo y si tú comienzas a hacerla crecer, es lo que te va a mantener en la vejez, ¿sí? En algún momento. ¿Dudas hasta acá? No, maestra, todo bien, gracias. Ok, bueno, ay, se mandó una coma. ¿Ya me escuchas tú a mí? Tú tienes el micro apagado. ¿Escucha, maestra? Ahora sí, muy bien. Ah, porque hace rato hablé Ajá. y creo que no se escuchó. ¿Qué me dijiste? A ver, cuéntame. No, nada más le dije, sí, maestra. Sí, no se escucha. Gracias. Ok, Ruth. Bueno, entonces este es otro tema, ¿no? El apalancamiento financiero. Realmente no nos enseñan bien este tema de fuentes. Sí hay muchas trabas, en eso estoy completamente de acuerdo, pero también la realidad es que muchas veces no tenemos la información necesaria para poder saber a qué programas podemos acceder. Y te lo digo así, bien fácil. Por ejemplo, acá también mis cuñados emprendieron un negocio de tacos y me acuerdo que se metieron a la plataforma de Didi. Didi les ayudó y les otorgó dos tablets y creo que en algún momento ellos también accedieron a un programa del INADEM y a fondo perdido también. Entonces, sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Es cuestión de que uno quiera. Fíjese, maestra, que estoy viendo ahorita estamos llevando una materia que se llama algo del plan de negocios. Qué Entonces bonita tenemos materia. que entregar un proyecto. Entonces, mi proyecto se está basando en el título es estudiar sobre la viabilidad de la creación de una comercializadora en la región de Tepeaca. Entonces, en esta región, pues es una región agrícola y eh, yo crecí en esa región. Entonces, pues yo veía que a veces, claro que sí se produce el brócoli y todo esto y el otro. El problema es que a veces no es tanto la demanda y hace que a veces se malbarate todo el producto agrícola, lo que hace que a veces los productores pues les es más costoso ya cosecharlo porque el tema de los peones que son quienes van a cortar el brócoli y el transporte, de llegar para el punto de venta. Entonces, eso es más, digamos, a veces un manojo de cilantro grande lo iban a vender en 1 o 2 pesos. Entonces, cuando la gasolina para pagarle al peón, para darles de comer, son más gastos. Entonces, lo que hacía era que pues mejor opten por voltear la siembra y echar a perder toda la cosecha. Entonces, en este proyecto, pues lo que estoy exponiendo es que a fin de aprovechar al máximo todos esos recursos naturales que le está proveyendo la región y que no solamente se queden como para que se descompongan, digo, quizá el mercado interno, pues no lo demanda tanto, posicionarlo en un mercado internacional puede ser, pues una opción viable. Siento yo, maestra, que como en algún momento una maestra dijo, cuando uno es estudiante, no está ni en pañales de lo que realmente implica el comercio, ¿no? Entonces, veía en un video sobre, pues, aspectos que se deben considerar para la creación de una comercializadora. Entonces, dice, por ejemplo, para el tema de exportación de productos agrícolas, se tiene que certificar la tierra, porque, pues, para el tema de calidad, y para que pasen todos estos productos, pues, por ejemplo, si un brócoli es cosechado en una tierra que tiene tanto químico, que no es orgánico, pues difícilmente le van a dar entrada por ejemplo, en este caso, yo tengo como propuesta, ya sé que dicen debemos de ver más mercados, ¿no? Aplicando pues todos los tratados comerciales que tiene México.
en este caso, pues yo me voy como a lo de todos, pues mi mercado Estados Unidos, ¿no? Que es el más cercano. Entonces, Ujú. este, precisamente es lo que ahí estoy viendo y la verdad, a mí sí me gustaría como ponerlo en marcha, pero a la vez, pues siento yo, es normal que uno tenga como que ese temor, porque digo, pues sé que implica muchísimo desde la parte, pues hemos visto desde la parte de la logística, desde la parte de buscar, como el otro día le comenté, por eso era que le estaba preguntando la vez pasada Ujú. sobre, o sea, cómo posicionarlo. Entonces, siento que es mucho, pero mm, a veces como dicen, creo que se parte como que de un sueño. Y, y si hay algo en mente, pues quizás se puede poner en marcha, pero también es el tema de los recursos. Claro que poner algo así, sé que implica mucho dinero, pero también pues yo estaba así como con el pensamiento de que pues también los financiamientos que da el gobierno pues a veces, este, pues no son para todos, no son tan accesibles. Con el tema de la corrupción, o sea, a veces pues Ujú. hay personas, hay veces que pues esos financiamientos pues son para Los personas. amigos del... Ujú. Entonces, pues así es como varios pues sí se han hecho pues de esos financiamientos. Pues siento yo, la verdad, siento yo que sería como un buen proyecto porque Sí. la verdad pienso yo que incluso impactaría en la calidad de vida de las personas que viven en la región, tanto se generaría mayor trabajo y realmente se aprovecharía al máximo los recursos naturales que poseemos, porque por ejemplo, con el comentario que hizo el candidato a gobernatura en Nuevo León, que en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur, ¿qué maestra? En el sur este, descansan o algo así, pero al final centro sur son muy ricos en recursos naturales, o sea, cuánta fruta tan rica que se da, digo, Sí. aprovechar como que esa riqueza natural que tiene y saberla Explotar. explotar, porque entonces lo estamos desaprovechando. O sea, por ejemplo, una siembra de brócoli de 1 hectárea que bien se puede vender y sacar recurso económico para que mejorar la calidad de vida de las personas, pues no, como no se está posicionando en un mercado que valore como que ese producto, pues entonces es que se echa a perder y entonces, pues lejos de beneficiar como que a la región, pues se está perjudicando y todo porque pues no estamos como que con esa mente abierta de que pues hay más mercados, no solamente quedarnos con el mercado interno, sino tener una visión de posicionar en un mercado internacional. Genera realmente, ¿no? Y mira que sí, lo que dices es muy cierto, hay mucha riqueza, mucha riqueza. Digo, prueba de ello es que yo le comentaba apenas a mi esposo y le decía, de veras México es rico, de verdad, ve los impactos que hemos tenido con COVID, con malos gobiernos, con todo, y sin embargo estamos de pie. Con todo eso era para que realmente Venezuela nos hubiera quedado chiquito. Y México es muy rico, muy, muy rico. No hemos sabido explotarlo, no hemos sabido tener los conocimientos necesarios. Y en el campo hay mucha gente que tiene riqueza impresionante, pero el no saber orientarlos, el no saber cómo hacerlo, ha generado este estancamiento en muchos de ellos. O por De, ejemplo, lo que le comentaba, se queda con los intermediarios, porque por Ujú. ejemplo, esos intermediarios a veces llegan y les compran, digamos, 1 hectárea de cilantro supongamos, en unos 100,000 pesos. Bien, él en cuanto lo va a vender con la comercializadora y la comercializadora Estados Unidos en cuanto traduciéndolo en dólares. Sí, Entonces, definitivo. pues esos intermediarios pues realmente pues son ganones. Sí, pero igual y se puede crear a lo mejor una sociedad, como dices, no tenemos el dinero, no, pero como bien se dice en México coloquialmente, ¿no? Mediante la vaquita, creemos una asociación comunitaria, no me acuerdo cómo se le llama la figura legal dentro del derecho mercantil. Ese tipo, ay, lo tengo en la lengua porque yo trabajé con ese Las tipo de sociedades, cooperativas, las cooperativas.
se puede buscar hacer la vaquita y ver, al final todos van a tener un poco de participación dentro de la cooperativa, ¿no? Analizar la figura mercantil para sacarle el mayor provecho. Rodearte de un buen contador, que eso también es muy importante. Yo aprendí últimamente algo que es muy cierto, ¿no? Hace años yo pagaba un contador que me cobraba bien poquito y pues está bien, pero nunca tuve una devolución de impuestos. No pagué nada, pero tampoco nunca tuve la retribución. De hecho, tengo perdidos como 8,000 pesos en esas devoluciones. Y digo perdidos porque ya pasaron y ya no creo que me los den y son muchas trabas. Pero bueno, conozco otra contadora que cobra caro, pero que al final sus servicios siempre son buenísimos. Yo no tengo ningún problema. Cualquier problema fiscal, ella lo resuelve. Este año incluso tuve devolución que al principio se la rechazaron, pero ella vio cómo hizo, además, movió y me la devolvieron. Lo que nunca había pasado. Hoy, pude entender ese dicho de lo barato sale caro. Y el tema contable es sumamente importante. Yo le decía a mi hermana penal, la recomiendo, contrátala, porque al final, acuérdate que en este país puedes violar, puedes matar, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes deberle dinero al SAT, porque entonces sí te meten en la cárcel y te buscan en donde estés. Te encuentran porque te encuentran. Entonces, como esto realmente es muy importante, acuérdate que sí tienes que ver cómo hacerlo. Sí, sí, este tema es muy importante, el tema contable. Entonces, hay muchos temas así. Creo que el proyecto es buenísimo, Rose. La verdad se me hace muy bueno ese proyecto. Muy, muy bueno y enfocado en algo que está abandonado totalmente, que es el campo. Se tendría que buscar los puntos claves para poder realizarlo, ¿sí? Incluso también hay muchos apoyos para el sector agrícola que a veces no conocemos o que no dan a conocer, porque efectivamente el gobierno tiene muchos apoyos, pero ¿sabes qué? Que los ocultan. Y tienes que buscarle muy bien, rascarle bonito para poder entenderlo. Lo que te decía, el INADEM casi nadie lo conoce. Aparte, ayer para efectos de la exportación estaba viendo en el tratado, en el TEMEC, hay un capítulo específico para el tema agrícola Sí. y hay una preferencia arancelaria por el producto. Entonces, digo, sí se ve algo atractivo, pues sobre todo por los aranceles, o sea, digo, tampoco es que a ese le dan como contrato preferencial. Entonces, este, pues sí lo veo atractivo. Lo pienso también por el tema, pues ese día en el video que hablaba sobre la certificación de las tierras, digo, ¿cómo será ese trámite administrativo? Porque al final digo, en la región, ahorita pues por tanta plaga que hay, sí hacen uso de químicos para pues matar todas, este, a veces sale palomilla o... ¿Tiene usted, maestra, plantitas? Por ejemplo, No, yo aquí no, tengo, apenas si tengo un gato y apenas si lo veo. tengo, yo sembré una hierbabuena, Ajá. entonces de pronto vi que le salió como palomilla, y cuando Ajá. veía toda ya tenía mucha palomilla. Entonces digo, no me imagino ya en un sembradío haciéndome con un montón de palomilla. Entonces, pues, Claro. ¿cómo se combate? Pues con químicos. Pero ¿qué es lo que se requiere? Que usemos la menor cantidad de químicos para que sea atractivo en calidad, para que sea exportado en otro país. Entonces, esa parte es la que también, así son varios factores que a veces digo, se ve no tan difícil, pero pues sí está difícil, pero también es que pues uno también debe de ver como todas esos pros y contras. Lo que pasa es que cuando tú desarrollas un plan de negocios correctamente es cuando sabes cómo abordar este tipo de temas, porque los vas sacando en orden, vas dándole prioridad y vas sabiendo cómo atacarlos. Es un trabajo muy arduo el que vas a hacer, ¿eh? Es hacer un buen plan de negocios que te permita reencontrarlo, porque dentro del plan de negocios, también, por ejemplo, realizas un FODA, un análisis interno, un análisis externo de lo que quieres lograr. ¿Qué te perjudica? ¿Qué te beneficia?
¿Qué tienes a tu favor? ¿Qué tienes en tu contra? Atacar los puntos en contra y cuidar los puntos a favor. Entonces, es un plan de negocios bueno, bien hecho, te lleva incluso hasta un mes hacerlo, pero solo dedicándote al plan de negocios. Entonces, ahí vas a detectar muchas cosas. Ahorita que te lo enseñen va a ser buenísimo. Obviamente en ejecutivo no puedes abordarlo como se debiera, así al 100%, pero tienes la capacidad de investigación, entonces hazlo, investigalo aparte y vas a ver que vas a encontrar muchas cosas muy atractivas, muy buenas. Es cierto, México es muy rico y lo vamos a ver, ¿eh? Y si en algún momento también, quizás realmente lo quieras llevar a cabo y necesitas ayuda, con todo gusto. Yo siempre he dicho, no conozco mucho del tema agrícola, pero se me hace infinita la riqueza de los campos mexicanos. Y en algún momento trabajé para agrícolas de la región de Michoacán, eh, haciendo la devolución de su ayuda que se les da en cuanto al diésel que gastan. Por eso te digo, yo no sabía ni tenía idea que del diésel que ellos gastan ¿cómo se le llama? El tractor, ellos pueden cada 3 meses solicitar una devolución y se les hace. Tienen que presentar ciertos requisitos, ¿no? Yo no lo sabía. Y seguramente ellos tampoco, pero sabes que hubo alguien que sí lo sabía, que estaba instruido y se fue a las zonas de Michoacán, a Veracruz y están en varias zonas y realmente ese contador crecía muchísimo. Y les ofreció los servicios para él ayudarlos a solicitar esta devolución de diésel, porque pues la gente agrícola no tiene conocimientos, no tiene computadoras, muchos no tienen ni siquiera televisión o no tienen acceso a una red ni siquiera para un teléfono por las zonas donde viven. Y aquí nosotros hacíamos todo eso. Obviamente, pues se le pagaba una comisión al despacho, pero ellos obtenían también su devolución que antes no sabían ni que existía. Así hay muchos programas. Buscar la gestión para hacerlo. Es un proyecto muy bueno, creo que llevado a cabo. Y esto que te quede claro, Ros, porque muchas veces no lo entendemos. El llevar a cabo un proyecto de emprendimiento, un proyecto de lo que quieras, te va a llevar a muchas veces sentir que no vas a poder, muchas veces creer que no tienes las armas, muchas veces creer que te hace falta mucho dinero, muchas veces llorar y frustrarte. Eso es emprender en México. Eso es. Y no te hagas chiquita nunca. Ayer presenté el examen con una chica que fue mi alumna, presentó su examen de titulación, lo presentó por conocimientos generales. Cuando lo estaba yo preparando, me acuerdo que decía, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que ¿por qué te haces chiquita si eres tan grande? Ayer que lo presentó, la verdad es que sí, nunca pensé lograrlo. Pues no, porque tú mismo te metiste ese chip de no, no, no. Es mucho lo que vas a tener que hacer. Pero el proyecto es muy bueno, Rose. Y tampoco te hagas chiquita porque también eres una mujer que tiene una capacidad impresionante, una inteligencia impresionante y que tienes esa apertura mental para entender, para comprender, para analizar, procesar y llevar a cabo. Gracias, maestra. Ya después, bueno, digo, por ejemplo, en Michoacán, quizás el aguacate, pues ve que ahora es considerado como el oro verde, debido al gran impacto que ha tenido, o sea, han sabido explotar. Claro que ha tenido sus repercusiones en cuanto a la salud de los aledaños que pues están en la región, porque dicen, pues es de tanto químico con el que fumigan el aguacate, está impactando en la salud de las personas que viven cerca. Hay enfermedades que ya se están, o sea, que la mayoría tienen de los que viven en esa región y que se debe precisamente pues por la fumigación que realizan. Entonces, claro que tiene sus impactos, pero pues también es que económicamente pues la han sabido hacer, que también es que ha traído también el tema de la delincuencia organizada que se vive allá, pero pues también es que, como le digo, han sabido aprovechar pues lo que la naturaleza les ha proveído en esa región, que pues es la producción de aguacate. Sí.
Sí, no, y acá también, en Puebla incluso también hay una zona en donde se da un aguacate precioso, pero que los mismos agricultores tienen miedo de exportarlo por el tema de los intermediarios que se llevan el dinero y ellos les dan muy poquito. Y ellos mismos han dicho que prefieren que se les eche a perder que regalarle su trabajo a alguien que no lo merece. Están en su razón también, ¿no? Entonces, no, la verdad es que sí, tenemos un suelo muy rico, muy, muy rico, un suelo muy rico. Y qué bueno que estés enfocada en esto. Ojalá y estoy segura que en algún momento quizá vas a poder llevarlo a cabo. Qué buen Sí, proyecto. si se hace maestra, claro que vamos a poder llevarlo a cabo porque ya la llamaré. Ok. Gracias, maestra. Bueno, entonces nos vemos ahorita a las 12, chaparrita, desayuna algo, ¿sale? Gracias, maestra. Igualmente, bonito día. Igual, nos vemos más tarde.